Y uno de los sectores que más afectado está como consecuencia de todas estas medidas es el sector de los jubilados. Por eso lo hemos convocado al doctor Viera para que nos explique algunos de los aspectos que tienen que ver con este ajuste que están sufriendo los jubilados y que recién hoy pudieron salir de la ansiedad de saber si les daban o no el bono. Recién apareció esta mañana en el boletín oficial, ¿no? Podría haber un poco, yo te comentaba recién fuera de cámara, que tendría que haber un poco de empatía por parte de los funcionarios con los jubilados, sabiendo que ellos están pendientes de este tema de si le van a dar o no el bono. Porque cuando oyen hablar de nuevos ajustes, dicen, ¿y nos van a volver a dar el bono o no? Porque es imprescindible para ellos, aunque es una suma pequeña, porque en realidad con las cosas, no, cuestan las cosas 70.000 pesos, para los jubilados es una enormidad. Es decir, finalmente se conoció hoy con características similares a esas anteriores, ¿no? Sí, buenas tardes. Efectivamente, hoy se publicó en el bono el decreto en el cual se establece de vuelta el bono de 70.000 pesos, un bono que vienen dando ya hace 3 meses en la misma cuantía, con lo cual no es lo mismo 70.000 pesos ahora que 70.000 pesos hace 2 o 3 meses. Exacto. Entonces tenemos que descontarle una inflación casi del 10% sumado. Claro, ya directamente ya empezamos con que el bono ya está devaluado, por así decirlo. Efectivamente, cuando se publicó hoy, las características del bono son exactamente idénticas que todos los otros que han estado dando, ¿sí? Es para aquellos jubilados del régimen general que tengan entre la suma de sus prestaciones, o sea, si cobraran jubilación y pensión habría que sumarlas, entre la suma de sus prestaciones, tiene que ser, si es equivalente al mínimo, el bono es de 70.000 pesos. Y si no, ese bono va a ser decreciente hasta alcanzar la suma equivalente a la jubilación mínima más el bono, o sea, para alcanzar 285.500. ¿Sí? Eso porque ahora la mínima en este mes, en mes de julio, va a estar en 215.500 pesos. Sí, hay un ajuste del 4,2, ¿no? 4,18%, que es la inflación de mayo. Exacto. Sí, todo eso como consecuencia del decreto 274 de Milei, en el cual dijo que bueno, las jubilaciones empiezan a aumentar de aquí en adelante conforme a inflación. Ahora, esa escala, ¿es cierto lo que dice, por ejemplo, el propio Milei, de que los jubilados están mejor? A ver, ¿mejor en relación con qué? Porque depende del momento del tiempo en el que nos paremos, es la opinión que vamos a tener. Están mejor que con la fórmula anterior del gobierno anterior. Eso por descartado. Eso es así porque la fórmula que estaba vigente hasta el mes pasado tenía en cuenta la recaudación tributaria de ANSES, la recaudación total del ANSES y variación salarial. Todos ítems que en un periodo de recesión ¿sí? Han bajado mucho, con lo cual los aumentos son más bajos que la inflación. O sea, si vos das ahora aumento por inflación, va a estar por encima de esos conceptos por la situación macroeconómica en la que estamos. ¿Qué ocurre? Mejor con relación a esa situación. Si nosotros nos paramos quizás 2 años para atrás o 3 años para atrás cuando salíamos de la pandemia, la fórmula que ya no está más vigente, esta que tiene en cuenta la recaudación, la del gobierno anterior, sí era buena porque veníamos de la pandemia cuando no había casi actividad económica porque no se podía trabajar está todo parado. Y de repente se prende la economía, se empieza a trabajar, se empieza a recaudar, entonces de esa forma daban y no había tanta inflación, o sea, había inflación pero no descalabrada como está ahora, entonces en ese momento era mejor esa fórmula. Entonces lo que dice Milei, si es con relación a esa fórmula, tiene razón. Ahora, ¿cómo están frente a la inflación? Evidentemente, ellos todavía no han recuperado todo lo que han perdido. Si bien no se le puede achacar, obviamente, a Milei la culpa de todo lo que le ha pasado a los jubilados. Lo que pasa es que este tema viene desde hace ¿cuánto tiempo? 40 años viene. Sí, es desde siempre. Y desde siempre, pero que empeoró mucho con ese festival de incorporaciones que tuvo Cristina Kirchner, ¿no? Sobre todo cuando incluyó las amas de casa y gente que no había hecho ningún tipo de aporte. Este jubileo fue terrible. Totalmente, o sea, por eso me refiero a que depende de dónde nos paremos, hay un montón de cosas para opinar. A ver, Argentina tiene uno de los niveles de cobertura más amplios del mundo en relación a cantidad de beneficios. Prácticamente casi todos los adultos mayores tienen un tipo de cobertura previsional. Pero esos beneficios son de mala calidad. Mala calidad en el sentido que no alcanzan o no son suficientes para subsistir. Pero también puedes hacer otro análisis. Podés decir, bueno, si esta persona adquirió el beneficio con una moratoria
el beneficio que tiene es fantástico en función de la plata que puso. Claro, si no puso nada. O sea, no puso prácticamente nada. Lo Incluso, pagó después. Entraron, comenzaron a cobrar, iban pagando con la plata la plata que les daba el Estado. totalmente. De hecho, la moratoria vigente, la nueva, esta que supuestamente iba a salir en la ley base, bueno, ahora la quitaron del medio, con lo cual sigue vigente la moratoria. Es más cara. Quizás para comprar 30 años de aporte estás pensando en 8 o 9 millones de pesos, pero sigue siendo un regalo. O sea, comprar esa cantidad de años de aporte, a lo mejor para ganar una jubilación mínima tendrías que pagar, no sé, 80 o 90 millones de pesos. ¿Me entiendes? Estás pagando la 10ª parte para cobrar un beneficio y además tener PAMI, que ese es otro costo que a veces uno no se da cuenta que está implícito, pero no es solo la jubilación, es la jubilación y la obra social. Seguro, son dos cosas Es un gran costo para el Estado. enormes. Entonces, bueno, Sobre todo si se tiene en cuenta el aumento de los medicamentos y el medicamento que PAMI los entrega al 100% de descuento, ¿no? por eso, seguro. Entonces, ¿están mejor que antes? A ver, están mejor con relación a la fórmula anterior, pero no están bien. Eso no quiere decir que estén bien, ¿sí? Les hace falta todavía mucha cobertura para llegar a subsistir. En Buenos Aires se mide la canasta del adulto mayor, no, la canasta básica del adulto mayor, y el último valor a marzo estaba en 685.000 pesos. Es decir, casi el doble de lo que cobran. Sí, yo la actualicé por inflación, digamos, y por inflación esperada para ver más o menos cuánto sería junio, y me da unos 813.000 pesos. Y la jubilación mínima ahora en junio va a ser de 215, con el bono 285. Entonces, Por eso claro, te estoy diciendo, es el doble de lo que pueden jugar, de lo que pueden conseguir con la jubilación mínima, ¿no? por eso. Entonces, bueno, ¿están mejor? Bueno, si los comparamos con el gobierno anterior, sí, esta fórmula de movilidad es mejor, pero no han recuperado todavía todo lo que han perdido en el año, ¿sí? Por eso está vigente un proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados para recuperar lo que han perdido con la inflación de enero, ¿sí? Porque cuando Milei decide por decreto darles aumentos por inflación a los jubilados para que dejen de perder, no cubre, no recompone lo que perdieron en enero y febrero y solo recompone una parte de ese enero, que sería una diferencia más o menos unos 7,4% adicional. O sea, tendrían que dar un aumento adicional del 7,4%. Que aunque lo dieran, aunque el gobierno que haya dicho que le va a vetar a la ley, aunque lo dieran, seguiría siendo una miseria de todas maneras. Seguiría siendo una miseria. Sería para volver a una situación equivalente a la que tenían los jubilados en diciembre. ¿Sí? O sea, sería para volver a la situación de diciembre, que era mala, era pésima, ¿sí? Pero bueno, están un poco peor que en ese momento, como consecuencia de la inflación. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Habrá llegado el momento, es decir, este no es el momento indudablemente, ¿no? Porque ya se sabe que el gobierno ha dicho que no hay plata y efectivamente no hay plata, pero de una buena vez hay que recomponer esa situación, hay que encontrar una fórmula, una medida, un giro realmente revolucionario tiene que ser para los jubilados, para que estén, yo no digo de la manera ideal, pero un poco mejor. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué tipo de modificaciones puedes hacer? Puedes hacer una modificación paramétrica, aumentar la edad jubilatoria, aumentar la cantidad de años de aporte, aumentar el monto de los aportes. Puedes bajar las jubilaciones también, pero no sería lo óptimo. O sea, lo que estamos buscando es justamente mejorar las prestaciones. Podría ser un cambio estructural, pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización, a un sistema de cuentas nacionales. O sea, no existe una solución mágica. Claro, ¿sí? seguro. Y no es a corto plazo. A lo que yo me refiero, Vera, es que se tiene que dar esa discusión en el país. Se tiene que dar y tiene que haber un consenso social. O sea, la gente tiene que entender que el sistema previsional no es gratis, es carísimo, pero es necesario. O sea, hace falta porque evidentemente uno cuando llega a 70, 80 años, uno se va a dar cuenta que ya obviamente no tiene la misma fuerza para seguir produciendo lo que producía y tiene con todo el derecho del mundo, bueno, justamente derecho a descansar, a poder vivir en paz los últimos días de su vida. Pero es una discusión que nos tenemos que dar, porque tenemos que decidir, a ver, bueno, ¿con cuánto queremos vivir el día de mañana? ¿El 82%, el 70%, el 50%? O sea, tendríamos que decidirnos, a ver, ¿cómo nos queremos jubilar? Y en función de eso, planificar, hacer los cálculos actuariales, armar una ley y decir, bueno, miren, la sociedad, los argentinos, ¿nos queremos jubilar con el 82%? Sale tanto. Estamos dispuestos a pagar lo que cuesta jubilarse con el 82% y hacer ese pacto y aceptarlo.
¿Por qué digo aceptarlo? Porque tampoco sirven estos atajos, estas moratorias que destruyen el sistema. Estamos tan mal. Exactamente. Cada vez que se habla de una moratoria, lo mismo que la moratoria de los impuestos, son absolutamente injustas siempre. Claro, y el tema es la cantidad de trabajo informal. Uno a veces, ¿cuánta gente hay que para no perder un plan social prefiere trabajar en negro? Trabajar en negro implica no cotizar a los sistemas de seguridad Exacto. social, no cotizar a la obra social. La obra social también es un sistema solidario. O sea, las personas enfermas viven de las personas sanas, que son las que cotizan el sistema y hacen funcionar el sistema de obra social. Nada es gratis. Y los no es jubilados igual. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿queremos vivir bien en nuestra vejez? Bueno, ¿con cuánto queremos vivir? ¿Con tanto? Bueno, cuesta tanto. Estamos dispuestos a hacerlo. Hagamos las cosas para que eso funcione. Y no la clásica viveza criolla. que es lo que ha primado siempre. Es una gran discusión, uno de los grandes problemas argentinos. Muchas gracias por tu presencia en Córdoba al Mundo. Por favor, cuando gustes.